Quiero empezar la meditación en el Salmo número 25 recordándote que es importante orar los salmos. No solamente queremos meditar en ellos, pero reconocemos que en ellos Dios nos ha otorgado una herramienta poderosa para elevar nuestra alma delante de Él. Y en efecto de eso trata este salmo. En este salmo David nos dice, él se acerca al Señor elevando o levantando su alma delante de Dios. Levantaré mi alma delante de Dios, o en otras palabras voy a ponerla delante de ti, voy a alzarla a tu presencia, o lo que es lo mismo, Dios, en ti confío. Así que hermanos, los salmos, ellos son herramientas poderosas para que nosotros alcemos a nuestros corazones en clamor y oración delante de Dios. ¿Y por qué David tiene que alzar su alma delante de Dios? Pues hermanos, porque él estaba viendo cómo tres realidades confluían en su vida, presionando su corazón. ¿Cuáles son ellas? Aquí tenéis un pequeño esquema de este salmo. David alza su alma en confianza en Dios porque confluían de cara a él, en primer lugar, enemigos, circunstancias adversas que se hacían presentes en su vida. En segundo lugar, desorientación. Y en tercer lugar, culpa. Hermanos, estas tres realidades suelen venir juntas en la vida del creyente. Cuando hay circunstancias adversas o detractores que vienen a presionar nuestras vidas y se nubla el horizonte, tendemos a desorientarnos y a ser tentados a tomar la rienda en nuestras manos. Y en tercer lugar, somos mucho más vulnerables a la culpa, al sentimiento de culpa de cara a nuestros pecados. Por lo tanto, en este salmo, en el cual estas tres realidades van a confluir y van a estar intercaladas, por eso he puesto los versículos de cada uno ahí, David nos va a enseñar cómo lidiar con estos enemigos, circunstancias adversas, desorientación, a qué camino debemos tomar y también el sentimiento de culpa. Vamos a ir uno por uno. En primer lugar, hablemos un poco de los enemigos. David nos va a decir que las circunstancias adversas o enemistades que venían en contra de su vida, lo que pretendían era llevarle a rebelarse sin causa. A rebelarse sin causa. Querían presionarle para que él dejase de confiar en Dios, de seguir sus mandamientos y tomase la rienda de sus vidas en sus manos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que él fuese avergonzado, para que la fe de él fuese desacreditada y en ese sentido sus enemigos pudiesen burlarse de él. Por eso el clamor de David diciendo, no sea yo avergonzado, no se desacredite mi fe, no se burlen, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Veis la tentación detrás de todo eso? Apártate de los caminos del Señor, porque Él no está contigo. Su favor no es contigo. Y si David lo hiciera, ellos podrían decir, veis, la piedad no tiene sentido y podrían burlarse de Él. Pero hermanos, la presión de estos enemigos se hace aún más evidente en el versículo 19. Cuando el rey nos dice que eran muchos, cómo se han multiplicado y que el odio y la violencia que venían en contra de él era fuerte. Y con odio violento me aborrecen. Hermanos, a veces podemos atajar un ataque de Satanás, podemos lidiar con una determinada tentación, podemos enfrentar una presión que viene a nuestras vidas de cara al mundo, pero es difícil cuando ellas se acumulan, cuando viene una detrás de otra y vienen entonces a minar nuestra fe y nuestra confianza en la bondad de Dios. Pero ¿cómo David lidia con estos enemigos? Pues en primer lugar, él se mantiene en integridad y rectitud. Versículo 21, en otras palabras, él no se aparta de la senda de la obediencia. Él sigue firme, obedeciendo en el Señor. ¿Por qué? ¿Porque las circunstancias le sonríen? No, porque él espera en Dios. Él confía en que finalmente Dios le dará el fin que él desea. En efecto, en ese sentido, tal vez el versículo 15 es uno de los más preciosos de este salmo, donde David nos dice que de cara a sus enemigos, sus ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Hermanos, cuando estamos bajo diversas presiones,
tenemos que aprender a quitar nuestros ojos de ellas para ponerlas en Dios. A veces las circunstancias se nos hacen tan grandes, tan difíciles, los enemigos tan invencibles, la enfermedad, la circunstancia laboral, las dificultades en el ministerio o en la iglesia, que tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el Señor. Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Por qué? Porque finalmente Él es quien sacará mis pies de la red. Muy bien, el primer enemigo entonces que David tiene que enfrentar o el primer elemento que David tiene que enfrentar son estas diversas enemistades, circunstancias adversas, detractores que vienen en contra de su vida. Pero cuando ellos presionan, evidentemente se nubla el panorama y muchas veces él ya no sabe qué camino seguir. ¿Y qué es lo que hace David? Toma su vida en sus manos, toma las riendas y empieza a tomar decisiones a lo loco en medio de la oscuridad, como muchas veces nosotros hacemos. Pues no, nada de eso. Lo que hace David es buscar al Señor para que sea el Señor el que guíe sus pasos. David reconoce que del Señor es su salvación. Versículo 5, segunda parte, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dios mío, yo no sé qué camino debo seguir bajo las presiones que estoy viviendo, yo no sé las decisiones que tengo que tomar, pero tuya es la victoria. Por lo tanto, en esa confianza de que la victoria, la salida viene del Señor, David busca su rostro para que Él dirija sus pasos y lo hace de manera insistente. Versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Hermanos, una de las peores cosas que podemos hacer bajo las presiones de circunstancias adversas es empezar a tomar decisiones a lo loco. En efecto, David nos enseña a detenernos para insistentemente buscar el consejo que viene de Dios. Y no solamente hacerlo, sino ser pacientes. Además, tercera parte del versículo 5 dice, en ti he esperado todo el día. David era insistente, pero al mismo tiempo David era paciente. Él esperaba en que fuese Dios el que finalmente le diese la salida, el que dirigiese sus pasos en toda circunstancia. Ahora, queridos hermanos, hay una determinada disposición de corazón que es necesaria para oír y seguir el consejo de Dios, las directrices divinas. A veces tú puedes decir, pues yo oro, yo le pido a Dios que dirija mis pasos, pero las cosas me van mal, siempre tomo malas decisiones. Le pido al Señor que me guíe referente a este trabajo, a los estudios, al ministerio, a la vida, a las relaciones, pero sencillamente no logro escuchar su voz, no sé qué caminos tomar. Pues en este salmo David nos va a enseñar que hay algunas disposiciones de corazón necesarias para aprender las sendas del Señor, los caminos que Él quiere para con nuestras vidas. La primera de ellas es el arrepentimiento. Versículo 4 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Hermanos, lo primero es reconocer delante de Él nuestra condición. Cuando no vamos delante de Dios con una disposición de arrepentimiento, difícilmente seamos capaces de oír su voz y mucho menos de recibir su consejo. Por lo tanto, cuando buscas el rostro del Señor para pedir dirección, ve con un corazón arrepentido. En segundo lugar, encaminará a los humildes por juicio y enseñará a los mansos su carrera. Así que, en segundo lugar, humildad y mansedumbre. La humildad es el reconocimiento de que el consejo divino, por absurdo que a veces nos pueda parecer, siempre es infinitamente más sabio que el nuestro. Y la mansedumbre es la disposición paciente de espíritu en medio de la espera. Es eliminar toda forma de impaciencia e irritabilidad
referente a los tiempos de Dios. Dios sabe cuándo responder, Dios sabe qué es lo mejor. Así que arrepentimiento, humildad, mansedumbre y finalmente una buena disposición de cara a las Escrituras. Versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hermanos, si tú no atesoras la Biblia, si tú no guardas su consejo, sus testimonios, sus mandamientos, olvídate de tener dirección en tu vida, porque solamente la palabra del Señor, ella es capaz de dirigir la vida del creyente. Así que cuanto más Biblia tengas, cuanto más guardes su pacto, cuanto más tengas sus testimonios, mayor será la luz que dirige o que pueda dirigir tus pasos. Tal vez, y todo esto, hermanos, arrepentimiento, humildad, mansedumbre, reverencia de cara a la palabra, todo eso se puede resumir en lo que David nos va a decir en el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos dará a conocer su pacto, su consejo, su voluntad, entiéndase aquí. Así que este temor del Señor es lo que abre la mente y el corazón para recibir su consejo y entonces poder andar en sus pasos. Recapitulando rápidamente, David eleva su alma al Señor porque hay tres elementos que están presionando su vida. El primero son diversas circunstancias adversas o enemigos que presionan su alma. Esos enemigos hacen que el horizonte se turbe y él no sepa qué tipo de decisiones tiene que tener, tiene que tomar. Y finalmente, esos enemigos y esa opresión hace que él sea mucho más vulnerable a la culpa, al sentimiento de culpa, a su fragilidad, a su torpeza, a sus pecados. Pues bien, ¿cómo lidia David con ese tipo de sentimientos? Pues nada, lo que hace David es confesarlo sinceramente delante del Señor y apoyarse por completo en su misericordia. Versículo 6, él dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De los pecados, tus piedades, tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué es lo que David está haciendo, hermanos? David, en primer lugar, él no está negando sus pecados, él no está negando sus faltas, él no está negando la realidad de su torpeza y fragilidad. Él las confiesa, pero enseguida lo que él hace es alzar su mirada al carácter de Dios y a apelar a su amor eterno e inagotable, a su gracia, a su misericordia, diciéndole, Dios mío, yo confío por completo en que tu misericordia es la que sostiene y sustenta mi vida. Y esa gracia, hermanos, esa misericordia en la que David descansa, ella todavía se iba a manifestar en una poderosa obra de redención. Versículo 22 termina el Salmo diciendo, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Ahora esta palabrita redención es bien importante. La palabra significa literalmente la liberación que viene mediante la paga del precio, un rescate. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando a causa de las deudas tú perdías tu herencia, un pariente cercano tuyo podía venir y pagar la deuda y redimir la herencia, o sea, rescatarla. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la idea de redención viene de la venta de esclavos que podían ser redimidos al pagar el precio de su rescate. Y hermanos, David está diciendo que esa gracia y esa misericordia del Señor se manifestaría mediante esta redención, a la paga del precio de un rescate. Y evidentemente todo el Antiguo Testamento mira al día en el cual Dios traería redención a su pueblo y lo libraría de todas sus angustias. Y nosotros sabemos que eso vino
en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. ¿Para qué? Para vencer todos nuestros enemigos, para dar dirección a nuestras vidas, para encaminarnos por el camino que debemos andar y finalmente para perdonarnos y limpiarnos de todos y cada uno de nuestros pecados, para abrir las compuertas de la gracia y la misericordia divina sobre nuestras vidas. Por lo tanto, quiero terminar la meditación en este salmo leyendo a Mateo capítulo 11, versículo 28, donde el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, así como David, nosotros también queremos alzar, levantar nuestra alma a ti y confiar en ti, porque en el Hijo, Señor, tú nos das la victoria, tú nos das dirección, tú nos das perdón. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.